El lunes 2 de agosto de 1993 era un día de verano como cualquier otro en el pueblo de Savona, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Como no había clases, todos los niños del pueblo estaban muy emocionados por asistir al campamento de verano que anualmente se llevaba a cabo. Entre los que más ansiosos estaban se hallaba Derek Robbie, un pequeño de 4 años que ese lunes se despertó y vistió rápidamente para ir al campamento. Estaba tan emocionado porque apenas podía esperar que su madre acabara de arreglarse para llevarlo, así que le preguntó si podía ir solo. En un principio su madre se negó. Derek era muy pequeño para caminar solo en la calle y nunca antes lo había hecho. Sin embargo, la insistencia de su hijo y su mirada tierna la convencieron. El lugar donde se llevaba a cabo las actividades del campamento no quedaba más de 100 metros de su casa. Era un camino recto y sencillo en el que nada podía pasarle, o eso creyó, porque la decisión de dejar a su hijo solo le costaría literalmente la vida. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mientras Terry caminaba con su lonchera en sus manos, se cruzó con un adolescente de cabello color rojizo que andaba por la zona a toda velocidad con su bicicleta. Se trataba de Eric Smith, un chico de 13 años a quien tan solo un rato antes le habían prohibido volver al campamento infantil. Eric era un niño sin amigos. De hecho, era víctima de burlas constantes de sus compañeros de clase que se burlaban por su aspecto físico. Años seguidos de abuso habían logrado que Eric fuese acumulando un odio y enojo con los demás que liberó contra Derek esa mañana. Sin pensarlo 2 veces, se bajó de su bicicleta y se acercó al pequeño para convencerlo de que fuese a jugar con él en el bosque. Convencer a Derek no fue muy complicado. Después de todo, tenía 9 años más que él, quien era un niño inocente y no reconocía el peligro que estaba delante de él. Una vez en el bosque, Eric guió al más pequeño a una zona bastante alejada, donde nadie podía verlos ni oírlos. Se aseguró que estaban solos y después de eso, se preparó para buscar la piedra más grande que pudiera encontrar. Derek todavía le contaba emocionado lo que estaban haciendo esos días en el campamento, cuando sin ningún tipo de piedad, Eric se dio la vuelta para comenzar a golpearlo en la cabeza con la piedra. No contento con eso, cuando el niño cayó inconsciente al suelo, Eric decidió rematar al niño con sus propias manos. Puso sus manos alrededor del pequeño cuello de Derek y apretó hasta que éste dejó de luchar. Pero eso tampoco fue todo. Además de eso, le bajó los pantalones y abusó del niño con una rama de árbol que había encontrado en esa misma zona. No contento con los horrores que acababa de cometer, Eric tomó la lonchera en la que la madre de Derek había empacado su desayuno y fue sacando las cosas una por una. La banana la aplastó y la pisoteó junto al lado de la cabeza del niño. Parecía estar en el mismo estado. Al sándwich envuelto en papel de aluminio lo desenvolvió para hacer un bollo e intentar ponérselo en la boca del pequeño, al que acababa de liquidar. Por último, bebió parte de la botella del refresco Kool-Aid que Derek tenía en la lonchera, y el sobrante lo derramó sobre el cuerpo inerte antes de seguir divirtiéndose con él. Le sacó la zapatilla blanca izquierda y la colocó en la mano derecha del niño. Además, lo acomodó en poses de lo más extrañas. Es decir, estuvo un buen rato entreteniéndose con el cadáver de su víctima antes de tomar su bicicleta para continuar con su día como si nada hubiese sucedido. La madre de Derek, Doreen Robbie, salió de su casa a las 11 de la mañana para ir a buscar a su hijo al campamento al que previamente lo había dejado ir solo unas horas antes. Cuando llegó y preguntó por él, fue que supo que su Derek nunca había llegado al campamento. Aterrada, Doreen corrió a la estación de policía para denunciar la desaparición de su primogénito. El hallazgo se hizo tan solo 4 horas más tarde. Escondido entre la vegetación de la zona boscosa, se encontró el pequeño cuerpo sin vida de Derek. Las causas de su muerte se determinaron rápidamente: asfixia y traumatismo severo. En la escena, los oficiales de policía habían hecho un descubrimiento fundamental. En el pasto, cerca del cuerpo, encontraron un par de anteojos con marco metalizado que no pertenecían a la víctima, por lo que era evidentemente de su agresor. Sin embargo, no tenían la más mínima idea de quién era el propietario de esas gafas. El equipo de detectives a cargo de solucionar el caso decidió empezar su investigación en el campamento de verano, por lo que interrogaron a todos los presentes. Querían averiguar si alguno de ellos había llegado a ver esa mañana a Derek o si habían notado algo extraño en su camino al campamento. Fueron las autoridades del lugar las que proporcionaron el nombre de Eric Smith. Explicaron que había llegado bastante temprano ese lunes y fue entonces cuando le habían prohibido volver debido a su conducta errática. No muy contento con el hecho de que lo habían echado del campamento, el niño de 13 años había ido en su bicicleta más o menos a la misma hora en que Derek había salido de su casa para ir al campamento.
Mientras la policía seguía recogiendo testimonios, el 5 de agosto, Eric se presentó por voluntad propia en la comisaría para dar su declaración. Apelando a su apariencia inocente, contó que en la mañana del lunes se cruzó a Derrick mientras se iba del campamento, pero su versión no era poco creíble, sino que voluntariamente había omitido partes fundamentales como que había sido echado del campamento. Tras un par de preguntas, Eric cambió su declaración y dijo haber visto de lejos la escena del crimen, con lo que había ocurrido al pequeño de 4 años. Describió detalladamente la ropa que Derrick llevaba puesta e incluso los contenidos de su lonchera, pero no fue capaz de determinar quién había sido el responsable de atacar y acabar con Derrick. Cada vez con más sospechas sobre el niño, la policía le pidió que fuera con ellos a reconstruir los hechos en la escena del crimen y Eric aceptó encantado. De hecho, parecía disfrutar de toda la atención que se le estaba dando y aquello fue lo que más intrigó a los detectives, que decidieron interrogarlo con más seriedad. Por primera vez, Eric se mostró nervioso y les dijo: «¿Creen que lo maté yo, verdad?». Pese a su nerviosismo, Eric siguió manteniendo su inocencia hasta que en una pausa del interrogatorio, el detective a cargo de la entrevista decidió probar un truco psicológico. Le pidió que le llevaran una botella de refresco Kool-Aid y le sirvió un vaso de la bebida roja al niño. Era exactamente el mismo que habían hallado en la escena del crimen. Cuando pusieron el vaso frente a Eric, este lo tiró de inmediato. Pero la policía no era la única en sospechar de él. La propia familia de Eric tenía sus sospechas de él. Días antes de que los hechos ocurrieran, el niño había llegado a casa extremadamente nervioso y le había pedido consejo a su padrastro, Ted Smith, sobre cómo descargarse. Ted le aconsejó que golpeara la bolsa de boxeo que tenían colgada en el garaje. Cuando el 2 de agosto Eric volvió con sus manos ensangrentadas, sus padres le preguntaron qué era lo que había pasado y el niño respondió que se había estado descargando con un árbol. En realidad, se había desahogado con el pobre Derrick. Red Wilson, el abuelo de Eric, llegó a admitir que en los días previos a enterarse de lo que había hecho la actitud de su nieto, había cambiado. Era como si escondiera un terrible secreto, pero nunca pensaron que podía ser algo tan grave. Otro de los testimonios claves de la investigación fue el de la vecina de los Smith, Marlene Haskell. La mujer contó a los detectives cómo el niño había estado haciéndole preguntas sumamente raras por el caso de Derrick. Le preguntó que qué sucedería si el homicida había sido otro niño, además de hacerle preguntas sobre cómo funcionaba el ADN. Marlene incluso había hecho su propio truco psicológico, leyendo las noticias que había estado entrando en detalle de la banana pisoteada en la escena del crimen. Para ella, aquello era prueba evidente de que el homicida había sido un niño que odiaba la fruta. Un adulto simplemente hubiese descartado la fruta, pero el atacante había hecho algo sumamente infantil. Entonces Marlene decidió comprar helado, nueces y bananas para convidar a los Smith. Sin embargo, el único que no aceptó fue Eric porque tenía banana. Para ella, eso era prueba clara de que Eric había sido el culpable. El 8 de agosto, Eric acabó confesando. Le contó a su madre, Tammy, que había sido él el responsable de acabar con la vida de Derrick. Tammy recordó entonces cómo el día de los hechos su hijo había llegado a casa a las 11:59 para almorzar y cuando fue a lavarse las manos había dejado varias gotas de sangre en el espejo. La familia Smith rápidamente se dirigió a la policía para contar lo que había pasado. Eric tenía una psiquis muy deteriorada. Llevaba años siendo víctima de acoso escolar de sus compañeros y aquello lo había hecho desarrollar un enorme complejo de inferioridad y vulnerabilidad que con el tiempo fue convirtiéndose en ira. Antes de acabar cruelmente con Derrick, Eric había hecho otras cosas sumamente cuestionables como por ejemplo sofocar al gato del vecino hasta dejarlo sin vida. A raíz del homicidio que había cometido, una investigación más profunda se llevó a cabo en la casa de los Smith y aquello permitió que se descubriera otro drama. La hermana mayor de Eric, Stacy, había sido víctima de abuso por parte de su padrastro, lo que llevó a pensar que Eric también podía haber sido víctima de la misma violencia, lo que para muchos explica parte de las cosas que el niño le había hecho al cadáver de Derrick. Sin embargo, Ted Smith negó haber abusado de Eric. Mientras investigaba y analizaba a la familia de Eric, varios psicólogos y psiquiatras fueron asignados al caso del niño. Ninguno de ellos consideró que el maltrato hubiese sido determinante para su crimen. Determinaron que el niño tenía una grave incapacidad para expresar sus emociones, lo que había complicado creer que alguna vez pudiera rehabilitarse. El psicólogo de la defensa, Stephen R. Smith, dijo haber encontrado un motivo por la violencia externa de Eric. Según él, tenía que ver con una medicación contra la epilepsia que Tammy había tomado durante el embarazo. Según su argumento, el tridolin había provocado un daño irreversible en el feto, además de una extraña enfermedad llamada trastorno explosivo inminente, que se caracteriza por una expresión exponencial del enojo y es responsable del comportamiento volátil e inimaginable. Sin embargo, no hubo pruebas médicas suficientes para demostrar que Eric la tenía. Durante el juicio, la propia madre de Eric declaró que su hijo le había confesado
contó que Eric le había dicho que no sabía por qué había acabado con la vida de Derrick, que era consciente de lo que había hecho y estaba mal. Tammy concluyó su testimonio diciendo: «Ante la ley es responsable de lo que hizo». En el juicio se lo juzgó como un adulto y durante la gran mayoría de las audiencias se mostró sin ninguna emoción, aunque en otras tuvo ataques de ira tirándose al piso, golpeándole su cabeza contra el piso a propósito. El 16 de agosto de 1994, un año después de lo que sucedió, fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y se lo condenó a pena máxima a la que se puede condenar a un juvenil, 9 años de prisión efectiva. Desde 2001, Eric solicitó 10 veces la libertad condicional, la cual le fue negada una y otra vez. En la 11ª de ella, le otorgaron que llevaba 26 años en prisión cuando determinaron que recuperara su libertad el 17 de noviembre de 2021. En ese momento, determinó que volvería a vivir con su madre, en la casa de Savona, donde planeaba quedarse hasta poder mudarse con su prometida, una abogada juvenil que conoció en 2019. Sin embargo, el plan de Eric no fue autorizado y su fecha de liberación se atrasó hasta el 11 de enero de 2022. Sin embargo, eso tampoco se cumplió, ya que la justicia no probó ninguno de los domicilios que Eric había proporcionado. A día de hoy tiene 44 años y su familia continúa visitándolo en prisión, mientras que la familia de Derrick ha declarado no poder perdonarlo por lo que ha hecho. Más allá del tiempo que ha pasado, una herida así es posible que nunca sane. Sobre todo si se tiene en cuenta que en entrevistas recientes, Eric ha confesado haber sentido placer mientras le quitaba la vida a Derrick. En las primeras horas de la mañana del 7 de junio de 1992, Cathy Radcliffe, una chica de 18 años originaria de la ciudad de Camberley, al sudeste de Inglaterra, caminaba de vuelta a su casa después de haber pasado toda una noche de fiesta con sus amigos en una discoteca local. Había sido una noche sumamente entretenida con sus amigos, por lo que Cathy volvía caminando a su casa bastante cansada cuando de la nada su atacante la abordó. En cuestión de pocos minutos la apuñalaron un total de 32 veces con un cuchillo de aproximadamente 8 centímetros. Las heridas estaban en todo su cuerpo, en su toreo, a través de sus costillas, en sus órganos reproductivos e incluso en su ano. Había sido un episodio de lo más violento que había acabado con su vida rápidamente. Al acabar con el ataque y la vida de la joven, la ayuda de algunos cómplices al responsable trasladaron el cuerpo sin vida de Cathy a Fornwood, un pequeño pueblo cercano, donde descartaron el cuerpo en un callejón junto al cementerio local del pueblo. Fue en ese mismo lugar donde unas horas más tarde el cuerpo sería encontrado por un grupo de adolescentes que alertaron a la policía del hallazgo. Lo primero que llamó la atención de la policía fue la brutalidad en que había sido atacada. Varias partes del cuerpo de la víctima habían sido gravemente mutiladas. Su ropa había sido arrancada de su cuerpo con la misma violencia, aunque no había señales de que hubiese sido agredida sexualmente. Los detectives descubrieron que varias piezas de joyería le habían sido robadas, lo que parecía ser una especie de trofeo formado por el atacante. Dada la naturaleza del crimen, la policía creyó que se trataba de un hombre adulto que había quitado la vida a Cathy por motivos sexuales. Estaban tan convencidos de esta teoría que ni siquiera manejaron otras posibilidades, lo que a su vez evitó que llegaran a pruebas verdaderamente sobre la identidad del homicida. Sin ninguna evidencia concluyente, el caso fue enfriándose hasta que se abandonó la investigación por completo. Debieron pasar 2 años antes de que se conociera quién había sido el atacante tras el fallecimiento de Cathy. Exactamente 2 años después de que Cathy hubiese sido brutalmente atacada y asesinada, el responsable volvió a tocar, esta vez a una niña de 13 años llamada Anne-Marie Clifford. El ataque se perpetró en uno de los baños del colegio secundario religioso en el que Anne asistía, Collingwood College Comprehensive, y compartía muchas similitudes con el episodio que había ocurrido 2 veranos antes. Sin un motivo claro por el cual atacar, el agresor comenzó a apuñalar a la niña por la espalda con un cuchillo de medida casi idéntica a la que se había usado para quitarle la vida a Cathy. A diferencia de la primera víctima, el atacante de Anne no pasó desapercibido, por el contrario fue descubierto cuando un grupo de 5 alumnas entró al baño. Juntas lograron detener al atacante y alertar a las autoridades del colegio, salvando así la vida de Anne, quien para ese entonces ya estaba gravemente herida. La identidad de quien había atacado a Anne impactó a todo el colegio y la población del cuerpo británico. No se trataba de un adulto, sino una compañera de clase de 12 años llamada Sharon Carr, a la que se le arrestó en ese preciso momento. Carr, lejos de estar arrepentida, parecía estar más que contenta con lo que había hecho. Incluso cuando le pusieron las esposas mantuvo una sonrisa, orgullosa en su rostro. Mientras los oficiales de policía la detenían, Sharon Carr narró emocionada cuánto había disfrutado de apuñalar a Anne, incluso de entender que había decapitado al perro de un vecino anteriormente.
Completamente impactados con la actitud de la niña, los oficiales la llevaron directamente a un hospital para que se le evaluara psicológicamente, mientras esperaba por los psicólogos y psiquiatras que llevarían a cabo los exámenes correspondientes que se le asignó a Sharon en una habitación. Durante su breve estadía en la unidad psiquiátrica, Carr intentó ahorcar a los 2 miembros del staff médico. Ya no se enfrentaba a cargos únicamente por el intento de homicidio contra Carr, sino que además se negaron otros par de cargos por las agresiones contra el personal médico. En diciembre de ese año, 1994, Sharon Carr fue juzgada ante una corte de crímenes cometidos durante ese mismo verano. En ese primer juicio se le condenó culpable de los cargos que se le acusaban, por lo que se le sentenció a un tiempo indeterminado en un hospital psiquiátrico donde debía recibir tratamiento. Fue poco después de llegar a la institución que Sharon empezó a tomar crédito en el homicidio de Kathy Radcliffe para poder hacer una reputación entre sus compañeras. Sharon comenzó a hacer comentarios sobre cómo había sido capaz de quitarle la vida a Kathy sin que nadie la descubriera. Cuando este tipo de rumores llegó a la dirección del reformatorio, revisaron su diario íntimo, donde se encontraron entradas de lo más perturbadoras. En las páginas del cuaderno había cosas escritas como: «Todas las noches veo al diablo en mis sueños, a veces en mi reflejo en el espejo, pero me di cuenta de que soy solo yo, o incluso peor. Nací para ser una homicida, matar me excita, me hace sentir como si estuviese drogada y no quiero dejar de sentirme así nunca». Con esta información en su poder, la policía abandonó la hipótesis de que el responsable de lo que había sucedido con Kathy fuese un hombre, y en su lugar comenzaron a investigar a Sharon. Empezaron preguntando sobre ella en el colegio en el que Sharon asistía. Tanto sus profesores como sus compañeros coincidían en el que al principio de su educación Sharon había demostrado ser una persona amable, simpática y amigable. Sin embargo, a medida que iba creciendo, esos rasgos fueron cambiando, y su comportamiento fue volviéndose cada vez más agresivo y violento. De ser una buena alumna, pasó a ser todo lo contrario. Era capaz de respetar a las autoridades. El cambio resultó tan brusco que en 1990, una de sus profesoras decidió llamar a servicios sociales por su conducta cada vez más violenta. Ante esta denuncia, la familia de Sharon y la propia niña de 10 años fue investigada, y se determinó que debía pasar un tiempo en un hogar de acogida para mejorar su comportamiento y apoyarla. Sin embargo, volvió a la casa en la que vivía con su madre y su padrastro tan solo un mes después. Cuando entró en la secundaria, sus actitudes no hicieron más que empeorar. Se juntaba con chicos más grandes que ella, que a menudo alentaban sus impulsos más violentos, como por ejemplo torturar animales. Según lo que contaron varias de sus compañeras, el ser invitada a sus hogares, Sharon tenía mala costumbre de freír vivos a sus hámsteres cuando se distraían. Además, había decapitado al perro de un vecino con la espada de uno de sus amigos. Mientras todavía se investigaba su participación en lo que había ocurrido a Kathy Radcliffe, en 1995, Sharon Carr atacó varias veces a sus compañeras en el hospital psiquiátrico, por lo que fue transferida al reformatorio juvenil de Woolwood Hall, donde nuevamente el personal la encontró haciendo alarde de haber atacado a Kathy. En sus nuevos diarios, el personal del reformatorio encontró una entrada en la que Sharon describía con lujo de detalles cómo había atacado a Kathy, haciendo énfasis en lo bien que se había sentido al hacerlo. Cuando se le entregó el diario a la policía, los detectives identificaron que se daban detalles que nunca habían sido dados a conocer al público general, los detalles de una herida en especial que no habían sido dados a la prensa, por lo que el hecho de que Sharon lo supiera era evidencia fundamental para probar su culpabilidad. Como si eso no fuera suficiente, al revisar las pertenencias que Sharon tenía en el reformatorio, se encontraron el brazalete que le faltaba a Kathy. Las pistas eran ya ineludibles, por lo que la policía enfrentó a Sharon con ellas poco después. Cuando se le dijo que sabía lo que había pasado al adolescente, solo comenzó a reír. Incluso en la reconstrucción de los hechos, la chica no dejó de reír. Era como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. Originalmente, se le acusó por el homicidio de Kathy Radcliffe en mayo de 1996. Su juicio comenzó en marzo del siguiente año y acabó el 25 de ese mes, cuando después de 5 horas de deliberación, el jurado determinó que era culpable. Así, Sharon Carr se transformaba en la mujer más joven en cometer un homicidio en todo Reino Unido. La prensa empezó a referirse a ella como la hija del demonio y siguió atentamente los detalles de su encarcelamiento en la prisión de Holloway, donde estuvo poco menos de un año, ya que en 1998 fue enviada a otro hospital psiquiátrico llamado Bradmore Hospital, donde al igual que en la prisión y las anteriores instituciones en las que había sido recluida, atacó a varios miembros del personal médico y compañeros. En una ocasión incluso intentó, sin éxito, cortar la garganta de una compañera. Otras veces aseguraba ser una lagartija que intentaba cortarse a sí misma para demostrar que no era humana, como le decían. Desde entonces y en los años venideros, Sharon Carr ha pasado épocas alteradas en los hospitales psiquiátricos y centros recluidos o prisiones.
pero ninguno de ellos mejoró su conducta. Por el contrario, en cada institución en la que había sido enviada ha acabado generando problemas, ya sea atacando a sus compañeros o al propio personal del lugar. En 2011, Sharon Carr cumplió la pena mínima estipulada de 14 años que se le había impuesto en el juicio de 1997. A partir de ese momento, Sharon y su equipo de abogados han intentado obtener la libertad condicional o algún tipo de revisión en su caso que le permita alcanzar algún tipo de deliberación. Sin embargo, en todas las ocasiones que ella y sus abogados presentaron una apelación, se le fue negada. La última vez que solicitó ser tenida en cuenta para recuperar su libertad fue en agosto de 2023. Todavía la audiencia no se llevó a cabo, pero se espera que otra vez se le niegue la solicitud a la hija del demonio. Después de todo, Sharon ha demostrado en repetidas ocasiones cómo la violencia es una característica propia de ella y cómo es posible que nunca deje de sentir deseos homicidas. En enero de 1966, el vecindario del Carmen de la ciudad de Murcia, en España, entró en pánico a medida que se iba difundiendo entre los vecinos el rumor de que en la casa de los Martínez del Águila había una contagiosa enfermedad mortal. En un periodo de tiempo muy corto, la numerosa y muy humilde familia había perdido a 4 de sus 8 hijos debido a síntomas repentinos que rápidamente acababan con su vida. Mari Carmen había sido la primera en fallecer, con 9 meses de edad. La más pequeña de la familia falleció de manera inesperada el 4 de diciembre de 1965. La bebé no había presentado ningún síntoma extraño en los días previos a su deceso. Sin embargo, cuando ese día sus padres, Andrés y Antonia, llegaron del trabajo, notaron de inmediato que su hija pequeña parecía tener problemas para respirar, por lo que sumamente preocupados se apresuraron a llamar a su doctor para que revisara a su hija. Cuando el hombre llegó unos 15 minutos después de que lo hubiesen llamado, Mari Carmen ya no respiraba, había fallecido. Un breve examen médico no pudo determinar cuál había sido el motivo tras el trágico final de la pequeña. No había señales externas de ninguna enfermedad visible que pudiese haber provocado su fallecimiento, por lo que el doctor concluyó que probablemente había sucumbido ante una meningitis, una infección que produce la inflamación del líquido y membranas que rodean el cerebro. Una enfermedad que para ese momento era muy complicada de detectar y a menudo se diagnosticaba únicamente cuando ya era imposible de hacerlo. Con meningitis como su causa de deceso, se cerró su expediente sin que hubiese mayor investigación. La familia debió enfrentarse al terrible dolor que significaba perder a un bebé. Aunque la verdad, no era la primera vez que la familia afrontaba una pérdida. 5 años antes, un pequeño bebé de 5 años había perdido la vida de manera súbita, reviviendo el dolor terrible. La familia celebró un pequeño funeral en el que se vio a todos los integrantes muy conmovidos por la pérdida de Mari Carmen. Pero la verdad es que no tuvieron el tiempo necesario para procesar su pérdida, ya que solo unos días después de lo ocurrido, la tragedia volvió a golpear a la familia. Apenas habían pasado 5 días cuando el pequeño Mariano, de 2 años, dejó este mundo también en condiciones muy confusas. No había tenido síntomas previos ni problemas de salud cuando sus padres notaron que no respiraba, por lo que habían llamado al doctor de cabecera. El mismo médico que había atendido el caso de su hermana mayor días antes determinó que Mariano había fallecido por la misma razón, una meningitis letal. Sin embargo, cuando el 14 de diciembre, exactamente 5 días después de Mariano dejaba de existir, otra de sus hermanas, las sospechas comenzaron a surgir. Quien había perdido la vida era Fuensanta, de 4 años. Esta vez el médico de familia se negó a firmar el acta de defunción y en su lugar reportó lo que había estado sucediendo con los niños en el hogar de la familia a un juzgado de menores. De forma paralela, en las calles del barrio del Carmen, empezó a divulgarse el rumor de que había una extraña enfermedad contagiosa en la casa de la familia Martínez del Águila. Estos rumores cada vez más fuertes llevaron a que la familia se intentara de forma voluntaria en el Hospital Provincial de Murcia para descartar la posibilidad de que fueran víctimas de algún tipo de infección médica. Durante un par de días, tanto los niños de la familia como sus padres fueron sometidos a una larga serie de exámenes médicos que no reflejaron ninguna anomalía. Dado que faltaba muy poco para la Navidad y no habían encontrado ningún problema de salud, los médicos a cargo de su caso decidieron darle el alta para que pudieran pasar las fiestas de fin de año en su hogar. La idea era que tantas tragedias, la familia pudiera tener un momento feliz y tranquilo. Sin embargo, pasó muy poco antes de que la desgracia volviera a la casa de esta familia. Apenas había empezado el año nuevo, cuando el 4 de enero de 1966 falleció Andrés, de 5 años. La meningitis estaba acabando con los hermanos en un orden ascendente de edad exacto, es decir, que había empezado con la más pequeña y continuado con los que seguían. Esto, en conjunto con el hecho de que ninguno de los niños hubiese tenido problemas de salud anteriormente, fueron lo que llevaron a pensar en la posibilidad de un crimen. Por orden judicial, los cuerpos de Andrés y Fuensanta fueron enviados a la capital española para un análisis en el Instituto Nacional de Salud,
Allí no se encontró la presencia de ningún virus, por lo que se remitieron a los 2 cadáveres del Instituto de Toxicología, donde exactamente fueron anátomos forenses los que sí arrojaron el resultado. De hecho, inmediatamente después de que los resultados estuvieran listos, por orden de juzgado de menores, ordenó la exhumación inmediata de los otros 2 niños a los que también se les practicó el mismo examen. El resultado fue el mismo, todos habían sido envenenados. En los 4 cuerpos se había hallado rastros de DDT, diclorodifeniltricolo y cianuro potásico. La investigación tenía como objetivo determinar que habían ingerido esa mortífera combinación y si había sido un accidente o si les había suministrado voluntariamente. Lógicamente, los primeros sospechosos fueron los padres de los niños. Andrés, de 37 años, fue interrogado y encarcelado, mientras que Antonia, un año menor, al estar embarazada de 7 meses, era mantenida en una sala maternal del Hospital Provincial San Juan de Dios, alejándolos así de sus otros 4 hijos que seguían con vida. Mientras la prensa se hacía eco de la noticia de los padres homicidas, la policía empezó a llevar su mirada a Piedad, la hija de 12 años del matrimonio. Las sospechas habían iniciado cuando tanto Andrés como Antonia declararon que era su hija la que se encargaba de cuidar a sus hermanos, siendo ella quien era la que les daba de comer. Cada vez más sospechosos de la niña, uno de los detectives decidió tenerle una trampa. La invitó a merendar con él en un bar, lo que la niña no demoró en aceptar. Una vez allí, dio inicio a su plan. Mientras hablaban entretenidos, fingió poner una cucharada de cloruro en el vaso de leche de Piedad, quien primero reía intentando evitarlo. Sin embargo, ante la insistencia del detective un tanto enojada, le dijo: «No hagas eso, que puedes hacer mucho daño a alguien». Con actuada inocencia, el detective le preguntó: «¿Hace daño? ¿Es como lo que le hiciste a tus hermanitos?». El rostro de Piedad habló por sí solo, por lo que tras un par de comentarios persuasivos del investigador, la niña admitió su responsabilidad. «Fui yo quien envenenó a los 4, los 3 primeros por orden de mi madre», confesó finalmente. Según ella, había sido únicamente el último de sus hermanos al que le había asesinado por impulso propio. En los días siguientes, en interrogatorios oficiales, Piedad explicó cómo era que llevaba a cabo los homicidios. Mezclaba pastillas con las que limpiaba metales con veneno para ratas. Eso era una mezcla letal que hacía pequeñas bolitas que le ponían los vasos de leche que servía a sus hermanos. El motivo detrás de sus crímenes eran las tareas del hogar. Como la mayor, Piedad siempre quedaba a cargo del cuidado de sus hermanos mientras sus padres trabajaban. Los más pequeños exigían todo su tiempo y aquello le prohibía tener tiempo para sí misma o para salir con sus amigas a jugar, por lo que ideó un plan para poder deshacerse de ellos. Con esta confesión, Piedad fue enviada a un hospital psiquiátrico donde fue evaluada por varios expertos en salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, determinado coincidiendo en que Piedad era una niña completamente consciente de sus acciones. Era capaz de distinguir entre el bien y el mal. Se le diagnosticó con una psicopatía y se determinó que sus acciones habían sido premeditadas. Además de psicopatía, se le diagnosticó con síndrome del cuidador quemado, que suele afectar a personas que se encargan de cuidar por largo tiempo a personas dependientes, lo que provoca que el cuidador acabe sintiéndose desgastado y estresado, producto de la responsabilidad que recae sobre ellos. Estando ya interna en el hospital psiquiátrico y a la espera de su juicio, Piedad siguió involucrando a su madre en su accionar, diciendo que había sido Antonia quien le había ideado todo el plan. Cuando los investigadores demostraron que esto no era así, Piedad cambió por lo menos 5 veces su historia, buscando de alguna forma evitar la sentencia para ser culpable tras la muerte de sus hermanos. Esto no pasó. El juzgado la consideró culpable al ser menor y no se le sentenció a una pena en prisión. En su lugar, se le envió al convento de monjas oblatas en el que se acogían a niñas descarriadas en situación de riesgo. Durante su etapa en el convento, Piedad parecía mostrar una faceta que era muy diferente a la que había mostrado al acabar con sus hermanos menores. Era dulce, alegre y muy amable. Le gustaba pasar su tiempo jugando con sus compañeras y desarrolló un gusto por la costura. Cuando le preguntaban cuál era su sueño, respondía que era irse a vivir con su tía Loli, que no tenía hijos. Unos años después de los homicidios, el apellido Martínez del Águila volvió a las portadas de todos los medios españoles, cuando los hermanos mayores de Piedad, Antonio y Manuel, fueron detenidos por el robo de una motocicleta. En 1978, 15 reclusos escaparon de la prisión de Murcia después de cavar un túnel. Entre ellos se encontraban el hermano mayor de Piedad, quien había sido arrestado por quitarle la vida a un taxista después de robarle 3 meses. El rastro de Piedad se perdió poco después. No se sabe realmente qué fue de ella. Algunas fuentes aseguran que se transformó en monja, otras afirman que después de unos cuantos años en el convento recuperó su libertad e inició una vida con otro hombre, lejos de los crímenes que se habían cometido con sus hermanos. No podemos saber si Piedad sigue viva, pero si ese es el caso, hoy tendría 70 años. ¿Conoces otros casos en los que los responsables hayan sido niños?
¿Crees que niños como Eric Smith, Sharon Carr o Piedad Martínez del Águila pueden ser adultos rehabilitados que viven en la sociedad? ¿Crees que estos niños nacieron con la maldad en ellos o fueron desarrollándola? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.